La peste negra fue una pandemia de peste que devastó la Europa medieval entre 1347 y 1352. La peste negra mató a aproximadamente 25-30 millones de personas. La enfermedad se originó en Asia Central y fue llevada a Crimea por guerreros y comerciantes mongoles. La peste entró en Europa a través de Italia, quizás transportada por ratas o parásitos humanos en barcos comerciales genoveses que navegaban desde el Mar Negro. La enfermedad fue causada por una bacteria de tipo bacilo, Yersinia pestis, y transportada por las pulgas de los roedores, aunque estudios recientes sugieren que los parásitos humanos como los piojos también podrían haberla transportado. Se la conocía como la peste negra porque podía ennegrecer la piel y las llagas, mientras que otros síntomas eran la fiebre y los dolores articulares. Se estima que entre el 30% y el 50% de la población de los lugares afectados murió a causa de la peste negra. El número de muertos fue tan elevado que tuvo importantes consecuencias en la sociedad medieval europea en su conjunto, con una escasez de agricultores que dio lugar a demandas para acabar con la servidumbre, un cuestionamiento general de la autoridad y rebeliones, y el abandono total de muchas ciudades y pueblos. La peor plaga de la historia de la humanidad, le llevaría 200 años a Europa a recuperar su población al nivel anterior a la peste negra. ¿Cuáles fueron las causas de la peste? La peste es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria del tipo Bacillus que es transportada y propagada por las pulgas parásitas de los roedores, especialmente la rata parda. Otros parásitos, como los que viven en la piel humana, también podrían haber propagado la enfermedad. Hay 3 tipos de peste, y es probable que los 3 estuvieran presentes en la pandemia de la peste negra: la peste bubónica, la peste neumónica y la peste septicémica. La peste bubónica, la más común durante el brote del siglo XIV, causa una grave inflamación en la ingle y las axilas, los ganglios linfáticos, que adquiere un enfermizo color negro, de ahí el nombre de peste negra. Las llagas negras que pueden llegar a cubrir todo el cuerpo, causadas por hemorragias internas, eran conocidas como bubones, de los que la peste bubónica toma su nombre. Otros síntomas son la fiebre intensa y los dolores articulares. Si no se trata, la peste bubónica es mortal en entre el 30 y el 75% de las infecciones, a menudo en un plazo de 72 horas. Los otros 2 tipos de peste, neumónica, o pulmonar, y septicémica, suelen ser mortales en todos los casos. ¿Cuáles eran los síntomas de la peste? Los terribles síntomas de la enfermedad fueron descritos por escritores de la época, especialmente por el escritor italiano Boccaccio en el prefacio de su Decamerón en 1358. ¿Cómo se propagó la peste negra? El siglo XIV en Europa ya había demostrado ser un desastre incluso antes de la llegada de la peste negra. Una peste anterior había afectado al ganado y se habían producido pérdidas de cosechas por la sobreexplotación de la tierra, lo que provocó 2 grandes hambrunas en toda Europa en 1316 y 1317. A esto se le sumó la agitación de las guerras, especialmente la de los 100 años, 1337-1453, entre Inglaterra y Francia. Incluso el clima empeoró, ya que el ciclo inusualmente templado de los años 1300 dio paso al comienzo de una pequeña edad de hielo, en la que los inviernos eran cada vez más fríos y largos, reduciendo la temporada de cultivo y, en consecuencia, la cosecha. Una peste devastadora que afectara a los humanos no era un fenómeno nuevo, ya que a mediados del siglo V se había producido un grave brote que asoló la zona del Mediterráneo y, particularmente, Constantinopla. La peste negra de 1347 entró a Europa probablemente a través de Sicilia, cuando fue transportada por 4 barcos de grano genoveses que navegaban desde Cafa, en el Mar Negro. La ciudad portuaria había sido asediada por los tártaros mongoles que habían catapultado cadáveres infectados hacia la ciudad, y fue allí donde los italianos se contagiaron de la peste. Otro origen fue el de los comerciantes mongoles que utilizaban la ruta de la seda y que habían traído la enfermedad desde su lugar de origen en Asia Central, identificándose específicamente a China tras los estudios genéticos realizados en 2011, aunque se ha propuesto el sudeste asiático como fuente alternativa y las pruebas históricas reales de una epidemia causada por la peste en China durante el siglo XIV son débiles. Desde Sicilia, no había más que un paso hasta la península itálica, aunque uno de los barcos procedentes de Cafa llegó a Génova, se le negó la entrada y atracó en Marsella, y luego en Valencia. Así, a finales de 1349, la enfermedad había sido transportada a lo largo de las rutas comerciales hacia Europa occidental.
Francia, España, Gran Bretaña e Irlanda, todos fueron testigos de sus terribles efectos. La peste se extendió como pólvora y hubo brotes en Alemania, Escandinavia, los países bálticos y Rusia entre 1350 y 1352. Aunque se extendió sin control, la peste negra afectó a algunas zonas con mucha más severidad que a otras. Este hecho y el número de muertos, a menudo exagerado, proporcionado por los escritores medievales, y algunos modernos, hacen que sea muy difícil evaluar con precisión el número total de muertos. En ocasiones, ciudades enteras, como Milán, lograron evitar repercusiones significativas, mientras que otras, como Florencia, quedaron devastadas. La ciudad italiana perdió 50.000 de sus 85.000 habitantes. Boccaccio declaró la imposible cifra de 100.000. Se dice que en París enterraban a 800 muertos cada día en el punto álgido de la peste, pero en otros lugares no se produjo tal carnicería. Una media del 30% de la población de las zonas afectadas perdió la vida, aunque algunos historiadores prefieren una cifra más cercana al 50%, y probablemente fue así en las ciudades más afectadas. Así, las cifras de muertos oscilan entre 25 y 30 millones en Europa entre 1347 y 1352. La población de Europa no volvería a los niveles anteriores a 1347 hasta alrededor de 1550.